Pero esta mañana todos atentos a la preciosa, siempre viva y eficaz palabra de Dios. Con nosotros, mi querido y estimado pastor Jorge Zacarías Sánchez. Un aplauso para él. Saludándoles e invitándote que tomen asiento también. Gracias al Señor por esta 10ª convención maravillosa. Hasta el momento estamos siendo muy bendecidos, abundantemente bendecidos, y para eso hemos venido, amén, a recibir bendición. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, queridos hermanos, en este consenso del fluir del Espíritu, es posible que también yo tenga algo que decir, que el Señor nos recomienda ponga atención en nosotros, porque no quisiéramos hacer apenas visitar Camaná y siendo una convención volver acaso vacío o sin nada. Hermanos amados, hay que invertir el tiempo, hay que aprovechar el tiempo, y gloria a Dios. Es muy importante, hermanos. Se está hablando de sacrificio, quién sabe, ¿no? Del viaje costoso, dejar de trabajar, en fin. Se da en bien de algo, amén. En nutrirlos, en llenarlos de la presencia de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bueno, el tiempo que señalan es breve. Hemos escuchado mensajes preciosos. Anoche, por ejemplo, se decía antes, y ese antes significa que te formara en el vientre, hablando del profeta Isaías, Jeremías, ¿sí? Te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones, dice la palabra. Gloria a Dios. Esta mañana también mencionando Isaías 43:1 decía: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. ¿De quién somos? De Dios. Somos del Señor. Bien, luego también el mensaje la mañana, en la primera hora, respecto a Moisés. Qué hermoso llamamiento, qué modo más especial, un trato de Dios con un hombre, el creador, el que todo lo puede, que todo lo sabe, teniendo misericordia de nuestra humanidad, como hizo con Moisés, también lo está haciendo con nosotros. Bueno, esto hay que creer, gloria al Señor, ¿no? Salvando distancia, lejanía de años también, hermanos, pero el Señor sigue haciendo su obra como el Señor sabe hacerlo. Está en nosotros, queridos hermanos amados, de que pudiéramos despejar nuestras mentes. Si hablaba esta mañana del corazón acaso dividido, entonces no se glorifica el Señor. Siempre habrá una palabra que nos ayuda, nos estimula, nos exhorta a tomar todo lo santo, todo lo hermoso, de un modo positivo. Gloria a Dios. Bien, queridos, nosotros en la iglesia Emanuel también estamos estudiando la palabra. Y bueno, un día pasó un predicador por allí y nos habló una palabra respecto a la compasión. Evidentemente, meditando Mateo 9, del 35 al 47, 8 más o menos, a ver si lo encuentro. A ver. Sí, al 38, 35 al 38. Bueno. Hermanos, la palabra acá que resalto y resalta, puedo ver la compasión. Jesús recorriendo ciudades y aldeas, empezando un vigoroso mensaje
mensaje evangelístico, predicando el Evangelio, hermanos, sin prejuiciar ninguna ciudad, sea la aldea o sea los pueblos grandes, igualmente habitados por personas humanas que precisan y necesitan de salvación. Gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, yo encuentro una palabra significativa, la compasión. Y vemos entonces, queridos, en nuestros primeros capítulos del Evangelio según San Mateo, vemos ya el trabajo espiritual, el trabajo misionero del Señor Jesús, dando una lección gloriosa a los que estaban cerca de Él. Eran los 12, entonces, hermanos, formando una escuela, y esto hay que entender, que hoy día igual los ministros del Señor, que nos instruyen, nos enseñan, están, hermanos amados, dándonos una escuela de visión, de entender. Jesús empezando su ministerio con palabras, pero también con hechos. Cuando uno ve en el capítulo 5 al 7 al 8, en verdad, hermano, que la reflexión del gran maestro en ese sermón del monte, gloria a Dios, qué hermosa palabra, qué hermosa reflexión, queridos hermanos. Vuelva a leer en casa y donde se encuentre usted el sermón del monte, pues un mensaje de desafío, de aliento, y gloria a Dios, es preciso oír, escudriñar la palabra, amén, cambiando justamente nuestra mentalidad, porque como se viene diciendo, hermanos, el hombre vinculado a la vida temporal se sedentariza, se hace un sedentario, y nosotros no estamos para eso, sino para una vida dinámica. Amén. Una vida de bendición. Señor. Gloria a Dios, hermanos amados. Entonces, vamos a tomar posesión y también posición de nuestra bendición de conocer a un Dios de poder. Gloria al Señor. Se venía diciendo también, dice Pastor Abelardo, bueno, hermanos, ¿cuándo vamos a tomar el Perú? Y está en nuestros jóvenes y en todos, hermanos, de avanzar, de predicar la bendita palabra del Señor. Leo esta porción de la palabra del Señor, Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 37. Dice la bendita palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, rogándote, Señor, que avives el fuego en cada uno de nosotros, Señor. Haya ardor, haya pasión por las almas que se extravían, se pierden. Cuántos pueblos lejanos, Señor, están esperando, Señor, la bendición. Y la bendición está concentrada en las ciudades grandes, Padre. Pero, Señor, como el Maestro lo hacía, caminando por aldeas y ciudades, predicando el Evangelio del Reino, es una gloriosa escuela para nosotros, Señor. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Gracias, gracias por la comprensión, gracias por tus hijos, bendito Dios, de la iglesia local, y sean bendecidos, bendito Dios, y todos por igual, bendecidos, Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, a su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento, queridos, gracias. Bueno, hermanos, nuestro idioma
es riquísimo en variedad. Hay tanto que entender y la verdad que, hermanos, deberíamos buscar un poco más, acaso alguna literatura, algún diccionario que contribuya a nuestra formación, a ser diversos. Conversaba una vez en la biblioteca de una librería y decía él: el peruano es poco lector, no lee. El ciudadano, el niño español, decía, maneja del léxico del castellano 7.000 y el peruano está apenas en 3.000, 3.500. Hermanos amados, y un niño europeo tenía variedad en cuanto al conocimiento del idioma. Todo esto no es ocioso, porque, hermanos, nosotros estamos llamados a una vida de cultura. El apóstol Pablo, en su encargo que hacía a sus discípulos, decía que le llevaran los libros y el rollo también. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, esos son limitantes que nos tienen, acaso un poco, vuelvo a decir la palabra, sedentarios, quedándonos, hermanos, ¿por qué no salir de ese barco? ¿Por qué no avanzar de ese barco, romper ese barco, hermanos, y avanzar? Entonces, el concepto compasión. Compasión es sentimiento de lástima y pena por los ajenos. Compasión es movimiento del alma que nos hace sensibles al mal. Movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que padecen personas ajenas a nosotros. Se hablaba de cierta comodidad. El pastor Roger mencionaba, hermanos, bueno, en eso estaría yo, en esa salsita de comodidad, estaría yo en mi tranquilidad, cuando el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo activo, un pueblo pujante, un pueblo dinámico, y gloria al Señor, hermanos. Entonces, que las cosas temporales no nos vayan a aplastar, echar raíces, de tal manera que nos olvidemos de lo fundamental. El maestro aquí habla cosas gloriosas. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, dice la palabra. Y el Señor Jesús, hermanos, antes que liberador, antes que evangelista, antes que sanador, era un gran maestro. Gloria a Dios. De eso tenemos que aprender, que esa mística y ese espíritu del Señor venga a nosotros. Por eso le menciono un poco el léxico, un poco, hermano, la variedad de cosas que tenemos que tener nosotros. Gloria al Señor. Porque no pensar en un pueblo culto, un pueblo culto. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, Jesús recorriendo ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino. Decíamos que Jesús empezaba la predicación del reino de Dios con palabras y con hechos también, sanando, dice la palabra acá, perdonen, enseñando en la sinagoga de ellos, el gran maestro, conversando. Entonces Jesús, visitado por un maestro también de Israel, Nicodemo, hablándole, hermanos amados, en la significancia de Jesús como un gran maestro. Sabemos que has venido como maestro de Israel. Hermanos amados, vaya que era un fariseo, un principal, un hombre sumamente instruido, y sin embargo va a reconocer en Jesús el rabí, el maestro. Gloria a Dios, hermanos amados. Nicodemo reconoce la bendición de tener presente a aquel que es el reino de Dios, Jesús mismo, el reino de Dios. Entonces, hermanos, ya Jesús le va a hablar de la nueva creación, la nueva criatura, en fin, hermanos, pero Jesús predicando el evangelio del reino, gloria a Dios.
Y esto no tiene que perder de visión la iglesia. Hoy día por igual, hermanos, la necesidad espiritual, como dice la palabra ahí, dice la palabra, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos amados, ¿cómo podría ser? No te mueve en el corazón, no hay ese ardor en tu alma, esa pasión por las almas que no conocen al Señor. En la propia casa nuestra también, ¿cuántos no comparten la fe? ¿Acaso aún nos riñen porque creemos en un Dios de poder? En fin, en el centro de trabajo, aún en las calles, hermanos, que el Señor nos dé esa visión penetrante de la predicación de la bendita palabra del Señor. Estamos comprometidos en esta gran misión de predicar, de alcanzar la palabra a las personas que no conocen esta gloriosa bendición. El hombre no se quedará en la tierra por mucho tiempo, quién sabe, 30, 40, 50, un poco más de años, y luego partimos. Pero ¿cuál será el destino de aquellos hermanos que parten sin conocer al Señor? Nosotros tenemos el remedio y tenemos que predicar la palabra del Señor. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, cuando dice que Jesús recorría ciudades y aldeas predicando el Evangelio, cuando vamos a ver en Hechos 10:38, vemos un caso muy especial, sí, de un tal Cornelio, hermanos amados, siendo gentil, pues era romano, y siendo militar, ellos tienen cierta mentalidad de gente hosca, de gente difícil. Sin embargo, hermanos, dice la palabra en Hechos 10, del 1 al 4, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué resultado tuvo este varón de Dios? 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es esto, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermanos, otra cosa significativa es la oración, porque te dará energía, oxígeno, tendrá comunión con el Señor, te orientará el Señor. ¿Qué tenemos que hacer en este afán evangelístico? Gloria a Dios. Y este hombre, hermanos amados, está dando su testimonio. Cuando uno lee en este mismo capítulo, en el versículo 30, entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han subido y recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a un Simón. En fin, hermanos, y luego Simón, absorto y sorprendido, va a decir en el versículo 38, 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando uno lee este Mateo 9:35 y lee el mismo Mateo 4:23, el 4:23 de Mateo dice lo siguiente. Gloria a Dios, es un texto paralelo.
al mensaje de este versículo 9:35, dice aquí 4:23, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué mover de este maestro? ¿Qué preocupación? Por eso diría, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. No sé, querido hermano, hermana, si solamente vienes a la convención por una suerte de recreo o una suerte de, conocer la ciudad o ver con los hermanos, pero precisamos despertar responsabilidad, que en esta convención el Señor nos llene de su santa presencia, amén, de la visión, gloria a Dios, amén, de la predicación de la palabra, gloria al Señor. Entonces, mencionando otra vez Mateo, los primeros 9 versículos, hablando del inicio del reino de Dios. Cristo mismo predicando la palabra, Cristo haciendo señales, proezas y maravillas, predicando el evangelio de Dios. Gloria al Señor, que el Señor levante un pueblo aguerrido. Estos jóvenes están llamados a llenarse de esta visión, de esta mística. Gloria al Señor, que el Señor nos ayude. Entonces, volviendo a Mateo 9, gloria a Dios, estamos encontrando aquí ahora, así, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cristo, un hombre de multitudes. Amén. Hermanos, a veces tenemos iglesias pequeñas y ya creemos que es macro iglesia, creemos que es mega iglesia. Hermanos amados, ¿cuánto nos falta? Vamos a encontrar más de 10 versículos, 15 acaso, hermanos, Jesús predicando a multitudes. ¿Qué tenía Jesús, hermanos? Gloria al Señor, le embargaba una pasión, un ardor por las almas que se pierden. Gloria al Señor, que el Señor esta noche, esta tarde, pueda poner en nosotros ese mismo ardor, porque nosotros seguimos a ese mismo Maestro. Predicamos el mismo evangelio que predicaba Él, gloria a Dios, a su nombre, a su nombre. Un aplauso al Señor. Así es, hermanos, entonces, que el Señor vaya ayudándonos y nosotros vayamos superándonos. ¿Hasta cuándo la minusvalía? ¿Hasta cuándo, hermanos amados, raquitismo espiritual? Es preciso, hermano, que nosotros salgamos de este cuadro lamentoso, lamentable, y vayamos entrando, porque, hermanos amados, el poder de Dios, la gracia de Dios está con nosotros. A su nombre. Gloria al Señor. Bien, hermanos, entonces Jesús predicando el evangelio del reino, y dice la palabra, hablando de esta misma bendición en Lucas, el Evangelio de Lucas, encontramos un mensaje que contribuye a este principio. Lucas 14, 15 adelante, hay una parábola donde instruye acerca, hermanos amados, de que un hombre hace una gran cena. Hace una gran cena e invita, realmente está invitando ya. Y gloria a Dios, en el versículo 14, capítulo 14, 16, dice la palabra, antes va a decir, oyendo, el 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Por qué tanto desdén? ¿Por qué tanto abandono? ¿Por qué nos apegamos a las cosas propias del mundo, hermanos? Porque no estamos comiendo el pan, no estamos orando, gloria a Dios.
debemos comer el pan sustancioso. El domingo que pasó ministramos la cena del Señor. Comer pan de nobles es comer la palabra del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, queridos hermanos, es importante que en esta noche, en la tarde, se forje en tu corazón un hábito, hermanos amados, especial, un hábito de leer permanentemente la palabra del Señor. Allí en Deuteronomio 11, el Señor habla a Moisés diciendo, y esta palabra, cuando te sientes, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las enseñarás a vuestros hijos, dice la palabra. Amén. Hermanos amados, entonces miren, vamos quedándonos nosotros mismos, teniendo la fuente de bendición, nos estamos quedando en el raquitismo, en la indiferencia, hermanos, en una suerte de abandono. Caemos en un espíritu de religiosidad apenas, y eso no tiene que ser así. Gloria a Dios. Y hermanos amados, acá en esta parábola, bueno, luego que ya invita y llega el momento de la cena, envía a sus criados a decir, bueno, ya todo está listo, venir a la cena, y empiezan las excusas. Alguien compró una hacienda, alguien compró bueyes, alguien se matrimonió, tenía todo el tiempo para sí, para el mundo, pero no tenía tiempo para la cena del Señor. Hermanos amados, entonces el Señor se va a enojar y va a decir, bueno, vayan, versículo, si quieren leer la palabra del Señor, el 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a sus siervos, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Hermano, es lo que hacía Jesús también, recorriendo ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino. Tuvo compasión de las almas porque estaban dispersas, desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Y aquí Lucas, el evangelista Lucas, enseñando algo parecido. El convite está dado, la bendición está dada, servida, pero ¿quiénes quieren comer? No quieren comer, no quieren ir al convite del Señor, quieren sus cosas personales, tienen tiempo para muchas cosas, pero no para el Señor. Entonces el Señor se enoja e invita a que vengan otros, mancos, cojos, ciegos, en fin, hermanos, y viene el siervo y dice, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Qué quiere el Señor? Que su casa se llene, que su casa se llene, hermanos amados. Eso quiere el Señor. Entonces, hermanos, aquellos invitados no fueron dignos. El Señor reemplazó. Que vengan los cojos, que vengan los ciegos, que vengan los mancos, hermanos amados, a participar de la cena. Y aquí se ve el evangelismo urbano, por la ciudad y por la calle. Pero también dice el evangelismo, ¿cómo se llama fuera de la ciudad? ¿Se acuerda alguien? Rural. Las zonas rurales. Las poblaciones pequeñas, igual también, vayan por los campos y por los vallados y traigan, que se llene mi casa y fuérzalos a entrar. ¿Cómo vamos a hacer, hermanos, que aquella persona que son indiferentes, que no están en la mística del pensamiento, habrá maneras de forzarlos? No será el policía, no será alguna manera coactiva, de orden legal, pero sí la iglesia tiene que estar orando permanentemente. Ese corazón indiferente y duro sí va a querer venir a la casa del Señor. Amén. Fuérzalos a entrar, dice la palabra del Señor, que se llene mi casa. Hermanos amados, tenemos que hacer esto. Sí, el tiempo que me dieron es brevísimo. Bueno, hay tanto por decir.
Que el Señor, hermanos amados, nos ayude. Creo que lo medular, lo central ha sido dicho. Gloria a Dios. Tenemos que estar entonces, hermanos, poniéndole más atención a las cosas santas que son primordiales, sustantivas, fundamentales, y las demás son secundarias. Bueno, las que son secundarias las dejemos en segundo lugar, pero como creyentes pensemos, hermanos amados, que debemos extender el reino de Dios. Gloria al Señor. Bueno, sí, que el Señor, hermanos amados, nos ayude, pero una cosa es importante, que esta palabra dicha, escuchada allí cómodamente en la silla, en el sillón, hermanos, pueda dejar el sillón y venir un momento, decirle al Señor: Señor, esta palabra me viene como una admonición, esta palabra me exhorta, me desafía. Yo, Señor, en el altar quiero decir: esta palabra es para mí, yo la tomo para mí. Gloria a Dios, hermanos. Un momentito breve, el pastor me dio un tiempo breve, entonces, hermanos, ¿por qué no venir a aquel altar del Señor? No espere acaso, hermanos,